Ser Podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. ...20 de febrero de 1534. Carlos Palito de España y V de Alemania firma el decreto por el que ordenaba al gobernador regional de Panamá estudiar muy seriamente cómo unir el Atlántico con el Pacífico a través del Istmo de Panamá. El rey y emperador pidió exactamente que se abriera una vía que uniera los dos océanos. Hasta el gorro estaba de que sus chicos tuvieran que dar todo el vueltón por debajo de las Indias occidentales para llegar a las orientales. La idea no fue de Carlos I, porque los reyes tienen ideas muy justitas, suelen ser caprichos más que ideas. Fueron los navegantes español y portugués, Saavedra y Galbao, conscientes de que los dos océanos solo estaban separados por un miserable hilillo de tierra de unos pocos kilómetros, los que dijeron, por ahí habría que romper. Y la idea era buena, buenísima, porque así España podría llegar en línea recta a sus posesiones asiáticas navegando hacia el oeste sin bajar hasta el infernal estrecho de Magallanes. Pero sí, claro, la idea era brillante, pero a ver cómo y quién la llevaba a cabo. El gobernador de la zona le pasó la patata caliente al regidor de Panamá, a Pascual Andangoya, y le dijo, oye, mira a ver si me puedes hacer un estudio topográfico para ver cómo podemos llegar en barco al otro lado. Andagoya se mordió la lengua para no hacerle una rima y a cambio emitió un informe totalmente desfavorable. Argumentó que se trataba de una obra más que gigantesca, desmesurada, y que no había dinero en el mundo para realizarla. ¿Que no? ¿Cómo que no? Porque tú lo digas. Ya verás tú cómo al final lo hacen. El proyecto no se materializó en aquellos mediados del 16, pero los españoles, durante la realización del estudio topográfico, construyeron caminos pavimentados con guijarros que el tiempo ha demostrado que circulan muy cerca de donde ahora está el Canal de Panamá. Descaminados no iban, pero en aquellos años resultó materialmente imposible convertir en navegable aquella franja mínima de tierra, y continuó siendo imposible durante los 380 años siguientes, hasta que, en agosto de 1914, el buque a vapor Ancón inauguró oficialmente el canal. Entró por el Caribe y salió al Pacífico. Panamá se había partido en dos a cambio de acercar un poco más el mundo. Pero el camino no fue fácil, ha traído muchas broncas. Una de ellas, una de las gordas, ha pasado a la historia como el incidente de la tajada de Sandía. Puro eufemismo, porque aquello provocó 17 muertos y 28 heridos. Ocurrió que en abril de 1856, mediados del siglo XIX, un estadounidense borracho se paró en un puesto de un mercado de Ciudad de Panamá y pidió una tajada de sandía. El vendedor se la dio y a cambio le pidió los 5 centavos que valía. El yanqui, acompañado de 4 amigotes, se negó a pagar, se lió una riña, la riña derivó en pelea y la historia acabó provocando, además de los 17 muertos, la primera intervención militar de Estados Unidos en Panamá. Porque a Estados Unidos le encanta invadir y cualquier excusa es buena. Unas veces será para defender a las mujeres de Irán cuando no saben ni defender a las de Arizona y otras por una tajada de sandía. Estados Unidos siempre ha sabido dónde poner el ojo comercial y militar, y a mediados del siglo XIX lo puso en la zona donde ahora está Panamá. Por entonces no era un país, era un departamento, y formaba parte de una gran nación llamada República de Nueva Granada. Es decir, la Nueva Granada de entonces era lo que es ahora Colombia y Panamá. Bien, pues Estados Unidos estaba muy interesado en llevarse bien con Colombia, porque por entonces no existía el canal, pero necesitaban permiso para atravesar esa estrecha franja de terreno, de tal forma que se descargaban las mercancías en el Atlántico, se trasladaban por tierra hasta el otro lado, hasta el Pacífico, y allí se volvían a embarcar. Bueno, o al revés.
Esto, que parece muy trabajoso, en realidad les evitaba algo mucho más costoso aún si tuvieran que dar la vuelta a toda América. Por eso Estados Unidos alcanzó un acuerdo de amistad y cooperación comercial con la República de Nueva Granada. Estalló también en aquel mediado siglo XIX la fiebre del oro en California, y eso disparó a su vez el tráfico de personas y mercancías. Los yanquis consiguieron convencer a Colombia para que les permitiera la construcción de un ferrocarril. Poquito a poco fueron metiendo cuchara en el territorio. Y como siempre ocurre también, a los yanquis les dieron la mano y se tomaron el brazo. Y los panameños se hartaron de aguantar todas las chulerías de los estadounidenses, que ya se creían que Panamá era suya. El incidente de la tajada de sandía fue la excusa para liarse, porque no se podían ver, pero también fue el pretexto de Estados Unidos para mandar a sus tropas y tomar la zona. Fue la primera intervención armada en Panamá. Luego vinieron 13 intervenciones más. Pero la primera fue por culpa de un yanqui borracho que se negó a pagar 5 centavos por una tajada de sandía. Los estadounidenses nunca quitaron el ojo de Panamá, ni ellos ni otras naciones, porque quien ideara, construyera y gestionara el canal que muchos tenían en mente sacaría muchas ventajas económicas y comerciales. Y un día aparecieron los franceses y adelantaron a Estados Unidos por la derecha. Se formó una reunión con 23 países inversores en el proyecto, aunque con mayoría francesa, y se firmó un acuerdo por el que Colombia les permitió que construyeran un canal. Nadie mejor que los franceses para liderar este proyecto, porque tenían a la cabeza al ingeniero que ya había hecho ese mismo milagro en Egipto con el canal de Suez, Ferdinand de Lesseps. El canal de Suez fue una increíble obra de ingeniería naval por el momento en el que se hizo y por los medios con los que se contó. Se trataba de ahorrar 7.000 kilómetros de navegación. A ver, nos situamos. Para llegar desde el Mediterráneo hasta el Oriente por el camino que la naturaleza permite ir, había que dar toda la vuelta a África. Si miramos el mapa de frente, tenían que rodear el continente africano bajando por la izquierda, girar a la derecha cuando llegaran abajo y luego adentrarse en el Océano Índico, camino de la India. O sea, un palizón de kilómetros en el que se empleaban 4 meses. Pero hay una pequeña franja de tierra egipcia de solo 163 kilómetros en la que, si se abría un canalillo, se podría entrar en barco por el Mediterráneo, atravesar luego un par de grandes lagos, abrir otro canalillo hasta el Mar Rojo y salir al Océano Índico. Busquen en el Google Maps la zona, poniéndolo a vista satélite, y verán lo clarito que se ve esa magnífica obra de ingeniería. Tampoco es que Ferdinand de Lesseps fuera el pionero, porque los antiguos egipcios consiguieron abrir aquel canalillo varios siglos antes de nuestra era. Pero como la ingeniería de caminos, canales y puertos estaba ahí un poquito en pañales, venían unas cuantas ventoleras, el desierto reclamaba lo que era suyo y la arena se comía el canal abierto. Lo abrían otra vez, se cerraba. Volvían a abrir el canalillo, se volvía a cerrar. 38 siglos tuvieron metido entre ceja y ceja construir una zanja que uniera el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. 3.800 años, dale que te pego al pico y la pala, para que por unas cosas o por otras la zanja se les volviera a cerrar. El ingeniero Ferdinand de Lesseps, a mediados del 19, caviló cómo acometer aquella obra. Primero, se abrió un primer tramo que culminó con éxito en diciembre de 1863, cuando se juntaron las aguas de los lagos con las del Mar Rojo. Aún quedaban 4 años de obras hasta llegar a la unión con el Mediterráneo, pero ya estaba claro que aquello saldría adelante. El canal comenzó siendo egipcio y francés. Francés porque Francia puso la tecnología y la mitad del dinero, y egipcio porque el canal pasa por Egipto, porque los egipcios pusieron la otra mitad de la pasta y porque aportaron el 90% de los trabajadores, en gran parte mano de obra forzosa, y por tanto también fue egipcia casi la totalidad de los miles de muertos que se cobró la construcción del canal de Suez. Que me recuerda esto mucho al Mundial de Fútbol de Qatar de 2022. Qué contentos fueron todos a los partidos en los 8 flamantes estadios y en las villas y los hoteles que se construyeron a todo meter para la ocasión en 5 ciudades.
y qué poco les importaron los 6.000 trabajadores muertos, llegados del tercer mundo, trabajando algunos en condiciones de semiesclavitud, para que todo estuviera a punto para el disfrute de los futboleros. El plan era que el canal de Suez lo gestionara Francia durante 99 años y que luego pasara a manos egipcias. Pero los británicos no paraban de incordiar, no paraban de molestar. Dicho claramente, no paraban de meter mierda para poder hacerse con una parte del canal. Lo necesitaban para su comercio con la India y porque si conseguían ser propietarios, cobrarían por dejar que los demás pasaran en vez de pagar ellos por pasar. Al principio, los británicos incordiaban intentando que los egipcios abandonaran ese estúpido proyecto. El primer ministro Henry Temple soltó la siguiente idiotez en el Parlamento. El canal es uno de tantos timos que de vez en cuando se les pone delante a los incautos. Claro, sí, pero en cuanto el canal fue una realidad, los british usaron esa técnica depredadora del primer mundo que consiste en sacar tajada aprovechando la debilidad del de enfrente. Resulta que el sultán egipcio se vio agobiado por las deudas y vendió sus acciones a Gran Bretaña, que pasó a convertirse en el principal propietario. Mira tú, ya no les parecía un timo el canal de Suez. Y les cuento ahora una cosa divertida, más que nada para desfacer el entuerto, no por hacer sangre, no, que va. Pero como en aquel 2022 los informativos de Antena 3 presumían de ser los de mayor audiencia, conviene aclarar un asunto porque podrían haber engañado sin querer, confundido, malinformado a mucha gente. Y es que allá por 2022 España estaba celebrando el 5º centenario de la Vuelta al Mundo que culminó Juan Sebastián Elcano en 1522. Repito, 1522. Y los informativos de Antena 3 dieron la noticia con el dibujito de un mapita para enseñar a los telespectadores por dónde fue y volvió Elcano para dar la vuelta al mundo. Y el caso es que le pusieron volviendo por el canal de Suez, cuando aún faltaban más de 350 años para que se inaugurara. Parece que tanto redactores como editores como grafistas se liaron un poquillo ahí con los siglos, con los años, con la geografía, y coincidió que todos se saltaron justo las dos clases donde contaron que la vuelta al mundo fue en el siglo XVI y la construcción del canal en el XIX. Lo contamos solo por si lo vio mucha gente que pueda estar confundida, para evitar que siga corriendo el bulo. Pero bueno, a lo que vamos es al mérito del ingeniero Ferdinand de Lesseps. Y sí, en Suez hizo el milagro, pero en Panamá metió la pata, porque se empeñó en hacer un canal a nivel del mar, como había hecho en Suez, pero es que las orografías eran muy distintas. En Panamá se necesitaba represar ríos, crear lagos y construir esclusas, a lo que Ferdinand de Lesseps se negó. A nivel, dijo, a nivel, nada de esclusas, no hacen falta. Empezamos a picar por allí y pum, 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 en línea recta salimos por el otro lado. Empezaron las obras en 1882 y 7 años después, en 1889, se rindieron. Aquello era imposible. Y no solo por la obstinación del ingeniero Lesseps, sino también porque las obras estuvieron mal planificadas, mal gestionadas. Hubo corrupción, sobornos, una alta mortalidad por enfermedades y por accidentes. Total, que la compañía que construía el canal quebró y aquello llevó a una tremenda crisis financiera de la República Francesa. Siempre que sale a relucir el ingeniero Ferdinand de Lesseps, dirán que fue el genio que hizo posible el canal de Suez, pero poco se habla de que el último recuerdo que dejó en este mundo fue el escándalo del frustrado canal de Panamá y que Francia, además, lo condenó a prisión por fraude y abuso de confianza. Por cierto, en el mismo juicio también salió condenado y por lo mismo otro ingeniero, Gustave Eiffel, que parece que las torres se le daban bien, pero los canales no tanto. Se frustró el plan liderado por los franceses, pero ahí seguían dándole vueltas al asunto los estadounidenses. Por eso le echaron también el ojo a Puerto Rico a finales del 19, convirtiéndola en lo que hoy es la colonia más antigua del mundo. Esto lo contamos hace unos meses en La Ventana de Carlas Francino, pero conviene recordarlo porque encaja en esta historia. España tuvo que aceptar la pérdida de sus últimas colonias en 1898 y obligada a reconocer la independencia de Cuba. ¿Por qué no nos obligaron a reconocer también la independencia de Puerto Rico? Pues porque Estados Unidos quería la isla.
Antes incluso de que España les cediera formalmente Puerto Rico, los yanquis la invadieron. Desembarcaron en la isla y los boricuas, los puertorriqueños, tan contentos, porque los yanquis llegaban para librarles del colonialismo español. No hubo resistencia porque estaban deseando dejar atrás el dominio español, sin saber que empezaba el dominio estadounidense y que no había intención alguna de concederles la independencia. La situación geoestratégica de esa islita tan mona era indiscutible. Está enfrente de Panamá y Estados Unidos ya estaba en tratos con Colombia para quedarse en propiedad con una franja de terreno en el departamento de Panamá, hacer un canalillo de unos 80 kilómetros y pasar al otro lado evitando dar una vuelta de 20.000. Puerto Rico era el lugar perfecto para tener una base de operaciones cerquita del proyecto que daría lugar al futuro Canal de Panamá. No tardaron mucho en materializar el plan. En 1901 llegó a la Casa Blanca Theodore Roosevelt, no confundirle con el otro Roosevelt que vino después. Y Theo se empeñó en que ahí había que hacer un canal controlado por los yanquis, fuera como fuera. La ventaja era que, aunque hubiera que modificar el proyecto, los franceses ya habían empezado a romper. El camino estaba abierto, así que ahora había que comenzar a enredar. En enero de 1903, Estados Unidos y Colombia firmaron el tratado para iniciar la construcción del canal. Y, ojo al dato, que diría aquel periodista deportivo de infausto recuerdo, apenas 9 meses después nació Panamá como país. ¿Qué había pasado aquí? Pues que el acuerdo no satisfizo a Colombia y estaba claro que había que sacar a los colombianos de la ecuación y empezar a tratar con los panameños, que ya andaban reclamando su independencia. Aquí no se puede decir eso de que no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina. Aquí se sabe que primero fue el canal y después el país. Un país que nació de una obra de ingeniería y solo cuando a Estados Unidos le vino bien, nunca antes. Alguien dirá, no, Panamá nació gracias a la lucha independentista de los panameños. Y dirán otros, no, de eso nada, nació cuando a Estados Unidos le vino bien que naciera. Tiremos del hilo. Panamá se independizó de España en 1821, pero enseguida vieron que solos no iban a poder tirar del carro. El proceso fue complicado a lo largo de todo el siglo XIX. Tan pronto los panameños se unían a unos como se querían separar, se querían unir a otros, en fin, un lío. Ahora querían ser independientes, ahora no. Hasta que irrumpió en escena Estados Unidos. Y aquí nacen 2 versiones sobre la fundación de Panamá. Lo llaman la leyenda blanca y la leyenda negra. La versión blanca cuenta que los habitantes del Istmo de Panamá, que solo era una provincia, se levantaron heroicamente contra la opresora Colombia y se independizaron. Estados Unidos, como hace siempre, sacó pecho y dijo: yo ayudo a la justa causa independentista, y así de paso entró a mangonear yo. Así fue como los yanquis, tan buenos samaritanos, apoyaron a los débiles provincianos panameños, situó barcos de guerra a un lado y a otro del istmo, en el Mar Caribe y en el Pacífico, y les dijo a los colombianos: si no dejáis que nuestros amiguitos se independicen de vosotros, os damos una paliza. Que es exactamente lo mismo que habían hecho con España 5 años antes, cuando nos dijeron: o le dais la independencia a Cuba o nos vamos a por vosotros. Y se fueron, y sí, nos llevamos un palizón. La leyenda negra, que lo mismo es la buena, para mí que sí, dice que los panameños no decidieron nada, que quisieron independizarse, vale, pero los que decidieron cómo y cuándo tenía que nacer la República Independiente de Panamá fueron unos señores de Wall Street, unos negociantes que, conchavados con la élite empresarial panameña, animaron el movimiento independentista para que la liaran. Y la razón estaba clara. Acababa de firmarse en 1903 el citado acuerdo para construir un canal y no convenía que allí mandaran los colombianos. Ese canal tenía que controlarlo enteramente Estados Unidos y para ello necesitaba ser el héroe de la independencia de Panamá para luego decirles a los panameños: bien, ¿eh? Sabéis que ha sido gracias a nosotros, ¿verdad? Gracias al tío Sam. ¿Y qué se dice? Gracias, tío Sam. ¿Y cómo se agradece? Puedes mandar en el canal que vas a hacer, Tito Sam, como si estuvieras en tu casa.
2 semanas después de firmarse la independencia de Panamá, Estados Unidos se quedó en propiedad y a perpetuidad con una zona que ocupaba las 2 orillas por donde iba a pasar el futuro canal. Es decir, se quedaron con una franja de 8 kilómetros de una orilla hacia adentro y otros 8 kilómetros desde la otra orilla hacia el otro lado. Eso lo llamaron oficialmente Zona del Canal y los yanquis se instalaron con todo su morro. Plantaron sus bases con sus militares, con sus familias, con sus casas, sus escuelas. Así que Panamá, sí, era independiente, pero la Zona del Canal era, para entendernos, una administración independiente del país en el que estaba. Panamá quedó dividida en 2. Los expertos en geopolítica dicen que toda aquella maniobra fue el primer ensayo estadounidense de injerencia directa en la política de otro país. Invadieron sin violencia, colonizaron. A Estados Unidos le interesaba que el canal pasara por un país pequeñajo, recién nacido y despistado, un país emergente que se creía afortunado porque estaba bajo la protección del chulo del barrio. Pero el chulo del barrio llegó, se instaló y se quedó justo en la zona donde iban a ejercer el control del negocio mercantil más jugoso que nadie podía imaginar. Por supuesto, a Panamá le pagarían un alquiler por haberse quedado con la zona para, según dijeron, vigilar y asegurar la construcción del canal para que aquella obra faraónica de ingeniería llegara a buen puerto. Y con esa excusa los yanquis llegaron, sembraron aquello de militares y civiles, dotaron a la zona del canal de leyes propias, de autoridades propias, y se pusieron a construir el canal de Panamá, que en realidad era el canal de Estados Unidos en Panamá. Y eso tenían previsto que fuera, no para un rato, no, para siempre, como diría José Mota. Afortunadamente, aquello se pudo revertir en 1977 para que la zona del canal regresara a la soberanía panameña. 20 años se tiraron devolviendo lo que no era suyo, hasta que el 31 de diciembre de 1999 abandonó el lugar el último militar estadounidense. Durante el tiempo que Estados Unidos estuvo ocupando Panamá, en la zona del canal vivían 3.000 civiles que tenían hasta su gentilicio. Los Zonians los llamaban. Añadan a eso miles de militares que vivían también allí con intenciones más que perversas. Durante su ocupación en Panamá, los estadounidenses utilizaron con absoluta impunidad unas instalaciones que estaban cerca de la ciudad de Colón, en la costa atlántica, y a las que pusieron el eufemístico nombre de Escuela de las Américas. Utilizarlas, digo, en el adiestramiento de oficiales de los distintos países sudamericanos en tácticas represivas para llevar a buen término la instalación de dictaduras militares durante los años 70 y 80. Dicho más claro, en la zona del canal, Estados Unidos preparaba a sanguinarios oficiales de Chile, Argentina, Guatemala, para que golpearan en sus propios países, a sus propios ciudadanos, en sus propias democracias, si los gobernantes no les venían bien a los estadounidenses. Sin olvidar la cantidad de enfrentamientos y muertos que trajo en Panamá los abusos yanquis durante la ocupación. Uno de los choques más graves, y bien que lo tienen presente los panameños, porque por algo lo conmemoran como el Día de los Mártires, se dio el 9 de enero de 1964. Ya llevaban años con movidas, y de vez en cuando entraban a la zona y sembraban el suelo de banderitas pequeñas, los panameños. Venían los yanquis, las quitaban. Volvían los panameños a ponerlas, volvían a quitarlas, hasta que se llegó al acuerdo de que la bandera de Panamá tenía que ondear con la estadounidense. Acuerdo que se incumplía cada 2 por 3. Unos 200 estudiantes del Instituto Nacional de Panamá se mosquearon, agarraron una bandera y se fueron a la escuela Balboa, donde se habían negado a izarla. Hubo unos tiras y aflojas, al final dejaron pasar a unos cuantos estudiantes panameños para que la izaran, pero los yanquis rodearon el mástil, se pusieron a cantar su himno, que te lo cantan en cuanto te descuidas con la manita en el corazón, empezaron los mamporros, los tiros, los gases lacrimógenos y la cosa terminó con 27 muertos y la bandera panameña hecha jirones. Al menos esos muertos no salieron gratis, porque finalmente Estados Unidos tuvo que reconocer la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. En 1999, el último soldado estadounidense abandonó el lugar.
Y ahora está el canal que no da abasto al tránsito de buques y a hacer caja, porque desde que el naranjito nazi Donald Trump atacó Irán, provocando como respuesta el cierre del estrecho de Hormuz, Panamá se convirtió en una de las rutas alternativas. Si antes pasaban 34 o 36 buques al día, el tránsito subió hasta los 38 o los 41. Y encima hay guantazos por pasar. Pobre del barco que no tenga reservado el cruce del canal, porque entonces tiene que entrar a pujar y contrapujar en una subasta donde se alcanzan precios mareantes. Pero ya saben, es el mercado, amigo. Contarte el arte. Ana Valtierra. Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, te toca contarnos cosas interesantes. Así que venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Concostrina, pues sí, de algo muy interesante. Hoy os voy a llevar de viaje a Corinto, en Grecia, pero antes de que se hiciera el famoso canal. Allí está el Istmo de Corinto, un trocito de tierra de apenas 6 kilómetros que separa el mar Jónico del mar Egeo y que Concostrina amargaba la existencia a los griegos. Tú imagínate el panorama antes de hacer el canal. Tenías tu barco mercante hasta arriba de aceite de oliva y ánforas, y en lugar de ir en línea recta, la geografía te obligaba a rodear toda la península del Peloponeso. Claro, como esto era un problema, los griegos ya empezaron ahí a darle al coco para buscar soluciones. Así que alrededor del 600, antes de nuestra era, el tirano Periandro de Corinto intentó buscar una solución y construyó, fíjate qué cosas, el Diolkos, que es el antecesor del canal actual. Es un camino hecho a base de losetas de piedra caliza que conectaba los dos mares. Claro, te preguntarás, ¿cómo hacían entonces para no tener que dar toda la vuelta? Porque eso es un camino de tierra por mucho que le pongas losetas. Pues llegados a la zona, sacaban el barco, tú imagínate, lo visualiza, sacaban el barco del agua, lo subían a una especie de plataforma de madera con ruedas y a base de empujar arrastraban el barco por tierra a lo largo de los 6 kilómetros hasta llegar al otro mar. Si el barco pues iba muy cargado, porque eran muchos barcos mercantes, se desembarcaba la mercancía, se cruzaba a pie y se volvía a cargar al otro lado. Bueno, un plan sin fisuras para hacer cardio y pesas en un mismo día. Eso sí es verdad, sí. Me imagino que entonces Corinto se convirtió ya en una zona importantísima en época griega, ¿no? Bueno, así es. Corinto se convirtió en una de las ciudades más ricas y lujosas. Todo el comercio entre Italia, Sicilia, Egipto y Asia Menor pasaba por allí. Los comerciantes se dejaban dinerales en los peajes, en los puertos, en las tabernas, claro, y en los burdeles. Y por supuesto pagaban las tasas correspondientes para poder cruzar por ahí, que te ahorraban muchos días de navegación, pero claro, a precio de oro. La geografía creó el comercio es verdad que trajo el dinero atrajo el talento artístico y el vicio. Oye, Nieves, que ya había muchísimo vicio. Y bueno, pues salió una de las capitales artísticas más fascinantes, coloridas, comerciales de la antigua Grecia, porque donde hay dinero, Nieves, hay arte y para mí pues hay alegría. ¿Y qué había por lo que respecta al asunto artístico en Corinto? Bueno, había infinidad de cosas, pero yo con un criterio totalmente subjetivo, que sabes que es el que rige esta sección, he elegido una de mis... claro, apoyada por ti, impulsada por ti. Voy a elegir una de mis favoritas, que son unas tablillas de arcilla que llamamos pinaques, que fueron ofrecidas en un santuario cerca de Pentescoufía, muy cerquita de Corinto. Allí se van a descubrir más de 1000 tablillas en 1879 durante una excavación clandestina. Eso era como el tesoro de Alibaba y los 40 ladrones, y como era así, pues siguieron excavando y llegaron a aparecer alrededor de 1500 pinaques, tablillas de estas, ¿no? Estas piezas sacadas ilegalmente fueron vendidas ilegalmente y Concostrina, tú quizá dirás, ¿los tendrá un coleccionista privado escondido para que no le pillen? Seguro que estás pensando eso. Seguro, ¿verdad? Pues siento desilusionarte. No, por supuesto que no. La cueva de Alibaba y los 40 ladrones está repartida entre varios museos del mundo, la gran mayoría en Berlín, pero también en el Museo del Louvre. En Corinto, si vais, quedan solo unas 250, ¿vale? Muy poquitas de todas las que aparecieron. Bueno, estas tablillas estaban dedicadas a Posidón, dios del mar, y a Anfítrite, que era una antigua diosa del mar tranquilo.
Tiene lógica que en una zona como Corinto, zona de paso de barcos, se rindiera culto a estas dos divinidades para pedir un mar en calma durante la travesía en barco. Eran ofrendas votivas de navegantes pues para pedir no morir en el intento. ¿Y cómo eran estas ofrendas exactamente? Pues eran placas planas que en muchas ocasiones estaban perforadas en su parte alta, es decir, tenían dos agujeritos que servían para poderlas colgar de las ramas de los árboles en el témenos, que era el terreno sagrado dedicado al dios en la zona del templo, ¿no? Estas placas que quedaban colgando estaban decoradas, estaban pintadas. Eran como unos móviles, ¿no? Estos que ponemos en las terrazas. Efectivamente, que tintineaban, claro, ¿sabes? Entonces tú te acercabas y no solo veías todas esas pinturas, sino que además tintineaban, porque eran miles de placas. Era una fantasía, ¿no? Colgando en tus muros, tú esto no lo sabes seguro, colgando en tus manos, era colgando en tus muros, colgando en tus árboles. En un principio, ese gran éxito de la canción, y está inspirada en este templo de Corinto, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver en estos pinaques? Pues como te puedes imaginar, pues varios de ellos, representaciones de Posidón, de Anfítrite, con sus atributos marinos, también hay escenas de naves, temas relacionados con el mar, muchas tienen escenas de trabajo, de la vida cotidiana, y bueno, especialmente representaciones del quehacer de los propios alfareros y pintores que hacían estas tablillas, porque gracias pues a este camino predecesor del Canal de Corinto, pues se podían ganar la vida. ¿Y el proceso de creación de estas tablillas, cómo era? ¿Cómo las hacían? Bueno, pues van a pintar en ellas diferentes fases del trabajo, las tenemos reflejadas, especialmente la parte de la cocción de la arcilla. Era el momento con Costrina más delicado, donde un pequeño fallo podía hacer que todo el trabajo se fuera al traste. Así que en ese momento se encomendaban a los dioses para pedir ayuda. Pensemos además que en el trabajo de hacer estas tablillas había grandes equipos. Algunas imágenes nos muestran la vorágine de estos talleres con varias personas afanadas en diferentes aspectos o fases de la creación. Bueno, tenemos una tablilla, por ejemplo, muy interesante con un montón de gente de diferentes edades yendo por arcilla. Hay jóvenes, hay niños transportando el metal, el material. Efectivamente, sí, explotación infantil, pero ha sido y es desgraciadamente algo bastante habitual todavía hoy en algunos países. El taller con Costrina era un negocio familiar y la creación de estas tablillas, pues en ellas participaban todos los activos disponibles. Ahí niñas, esclavas, maridos, esposas, había mucho trabajo y se repartía. Uno modelaba, otro horneaba, otro pintaba, todas las manos disponibles eran bienvenidas. De hecho, estas tablillas que conservamos, hay una que me encanta, que me gusta especialmente, porque representa a una alfarera amasando arcilla. Y además es una alfarera anciana amasando arcilla. Entonces, esta imagen nos está diciendo, fíjate, que las mujeres no solo estaban involucradas en este trabajo de estas tablas pintadas en arcilla, sino que también podían alcanzar una edad avanzada trabajando y que su trabajo pues era reconocido por la comunidad. En fin, con Costrina, que la próxima vez que os quejéis del precio del peaje en la autopista, acordaros de los pobres marineros griegos, que ellos no solo os pagaban una fortuna en Corinto, sino que además tenían que ver cómo su barco cruzaba una montaña a base de empujones y bices. Eso sí, que era un impuesto de circulación exigente. Sí. Y es que ahora muchos se quejan por el vicio de quejarse. 2000 años atrás me los llevaba yo, fíjate. Muchas gracias, Ana. Ya sabía yo que iba a ser muy interesante este asunto. Gracias, con Costrina. El invitado, con Jesús Pozo. Jesús Pozo, periodista y siempre lo digo, urdidor de programas y sobre todo culo inquieto, viene con un invitado que se lo sabe todo de la mar y con el que vamos a hablar de barcos y marineros, que son los que cruzan el canal todos los días. Así es, Germán de Melo es presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, la institución oficial que representa y defiende los intereses de los profesionales náuticos en España. También es profesor titular en la Universidad Politécnica de Cataluña. Nos cuenta, en primer lugar, cómo es la vida a bordo de un buque. Ya, de hecho, cuando el barco está en funcionamiento, en operación normal, la vida a bordo no es tan placentera como se puede pensar, ¿no? Porque estás aislado, no tienes amigos, no tienes contacto con la familia. Si encima lo ponemos de que estás confinado en un sitio donde hay guerra, bombardeando a buques, y además de eso no tienes escapatoria, porque estás alejado de cualquier ciudad importante en la cual puedas desembarcar y volver a tu país. Por lo tanto, estás en una situación de un estrés traumático potente.
y que puede provocar el suicidio de muchas personas o enfermedades de salud mental de por vida. Claro que sí. Pues a todo eso hay que añadir que el trabajo es duro y muy continuo. Cualquier tripulante del buque, es decir, ya sea el marinero más bajo al capitán, el 90% menos los que son de cocina y demás, ¿no? Trabajan a guardia, es decir, trabajan a turnos. Estos turnos son de 4 horas, es decir, tú haces la guardia de 12 a 4 del mediodía y después de 12 a 4 de la madrugada, ¿no? Y así los 3 turnos, ¿no? Y por lo tanto tú teóricamente trabajas 8 horas, pero generalmente te suelen hacer trabajar 2 horas más, 2 horas extras o a lo mejor más, ¿entiendes? Cuando sales de las 4 horas, pues tienes que hacer unas labores de mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo el tiempo que tú estés a bordo vas a estar trabajando como mínimo las 8 horas diarias, es decir, que no hay sábado y domingo, ni mucho menos. Si tú estás un mes a bordo, ese mes trabajas todos los días. Si estás 2, también. Si estás 3, también. Si estás 4, también. Así todo el tiempo que tú estés a bordo. Bueno, pero ¿habrá deduzco, no lo sé, habrá algún tipo de convenio colectivo o algunos derechos laborales? Pues lo hay, pero no parece que esté muy actualizado. Hay un convenio que se llama el MLC, que es Maritime Labour Convention, que dice que por semana se debe de trabajar máximo 40 horas. Pues eso no se puede cumplir, porque si tú trabajas 8 horas diarias los 7 días de la semana, pues son 56, no son 40. Y a bordo, la tripulación que va es la justa. Ese convenio que se aprobó en el 2006, y que el convenio prácticamente está hecho por los armadores, Ahí los sindicatos ni han pintado nada, ni pintan nada. Ese convenio dice que por cada mes de trabajo devenga 2,5 días de vacaciones. ¿Qué significa eso? Significa que para que tú tengas un mes de vacaciones, ¿sabes cuántos meses tienes que trabajar en el barco? 12 meses. Alguien intentó, poner 11 y 1 y los armadores dijeron no, 12 y 1. Y punto. Y también te permite ese convenio que tú trabajes 14 horas diarias también. Y para complicar más el tema está el asunto de bajo qué bandera navega el barco. Hay una naviera muy famosa y muy importante en España que tiene los barcos así. Lo tiene en Malta y en Chipre. Y luego tiene tripulación española, pero claro, hace con la tripulación española lo que le da la gana, porque lo que tiene que cumplir son las normas de Malta o Chipre, que son muy diferentes a las de aquí. ¿Y por qué se va allí todo eso? Porque el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo, aparece en los barcos españoles, pues claro, vería que no se cumple la normativa española. Le multarían, esto, lo otro. Y claro, para evitar eso, entre otras cosas, me voy a Malta o a Chipre y le dice al inspector de trabajo español, hasta luego, Lucas. Pero él sigue haciendo la ruta, la línea que el gobierno español le ha concedido, que puede ser Barcelona-Palma de Mallorca, o puede ser Algeciras-Ceuta, o puede ser Cádiz-Canarias. Sigue con esa ruta y sigue recibiendo subvención del gobierno español. O sea, esto suena, perdóname, a fraude consentido. ¿Y por qué no hay una bandera, pregunta tonta a lo mejor, por qué no hay una bandera única para los barcos de la Unión Europea? Sí, también se lo pregunté y a eso responde Germán de Melo. Europa tendría que tener una bandera. Europa es propietaria, digamos, aproximadamente de 1/3 de la flota mundial, que está en manos fundamentalmente de los griegos. ¿Qué tenía que hacer Europa? Hacer una sola bandera y que los marcos fiscales, laborales y de seguridad estén dentro de esa bandera y que no haya competencia entre España, Italia, Francia, ni mucho menos, todo es igual. Y ten en cuenta que somos el mayor mercado del mundo y además consumiendo. No somos como los chinos, que son 1.400 millones pero no consumen. El mejor mercado del mundo le traen sus mercancías, como son energía, como son comida, como son medicina y todo eso, buques que tienen una bandera que puede ser Panamá, Liberia, Bahamas, lo que sea, o Vanuatu y demás, que no pagan ningún tipo de impuestos y nosotros a verlas venir. Qué barbaridad. ¿Ya habéis hablado de Ormuz y de la paralización del tráfico de mercancías por ese estrecho? Pues también, aunque precisamente Ormuz no es el paso más conflictivo del mundo.
Hombre, afecta enormemente, pero ten en cuenta que los barcos tienen un contrato de fletamento que se ha de cumplir. Entonces, si un barco es contratado para hacer un transporte a Europa y en unas condiciones determinadas, como son tiempos de navegación, tiempos de estancia en puerto y demás, si te paralizan y te tienen ahí encerrado, el armador va a exigir que se le pague el flete diario. El fletador va a decir que, oiga, que yo no tengo culpa de que esté cerrado el Golfo Pérsico. Y el seguro dirá, esto no estaba en la póliza de seguro. Lo que está creando es un problema también a las compañías navieras de quién va a ser el Paganini de estas demoras, de estos tiempos vacíos en los cuales no se puede operar, pero que el buque tiene que pagar a sus tripulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro problema grave es la piratería a la que se enfrentan estos barcos y sus tripulantes. Hay puntos muy calientes en el mundo, como son el Estrecho de Malaca, allí en Singapur, como son en Bandar Abbas, la entrada del Mar Rojo. Después tenemos el Golfo de Guinea, que es brutal, y tenemos también parte del Caribe y también en el Pacífico por la zona de Perú y Ecuador y todo eso que la piratería existe y es muy importante. Hay muchos vídeos por ahí que se pueden vídeos reales en los cuales efectivamente los piratas vienen con un gran armamento y tienen una buena capacidad de subirse a bordo de los buques y secuestrar a la tripulación y hacer que el armador pague el rescate y lo pague a través de un bufete de abogados en Londres. Así de claro. Nosotros también tenemos nuestro propio. No estoy diciendo que tengamos piratería en el estrecho, pero me refería a que tenemos nuestro propio estrecho, el de Gibraltar. Sí, sería muy grave un bloqueo en el estrecho de Gibraltar. Lo explica Germán de Melo. Bueno, si tú cierras el estrecho de Gibraltar es bastante peor que el de Hormuz, ¿no? Bastante peor porque pasan muchísimos más barcos, ¿no? De hecho, el tráfico ahí es uno de los tráficos más importantes del mundo, el del estrecho de Gibraltar, porque hay que tener en cuenta que hay países muy, muy importantes y de gran consumo y otros que venden materias primas, como el norte de África, toda la energía que vende y demás, y por lo tanto provocaríamos un gran problema también. Estos países desarrollados, como pueden ser España, Francia, Italia y Grecia y todo eso, también venden mucha materia elaborada ya y la tienen que sacar a través del estrecho de Gibraltar y todo eso, y por lo tanto el problema sería muchísimo, muchísimo más gordo que el del estrecho de Hormuz. Terminamos con otra cuestión importante. ¿En manos de quién está ahora mismo en el mundo la industria de la construcción de buques? Hace unos 15 años los mejores constructores de buques del mundo eran Japón y Corea. Luego entró China y ahora son los tres. Y China además está ganándole a Japón y a Corea. Es decir que a efectos de nuevas construcciones, China es el número 1 del mundo y la flota que está teniendo con China Shipping, etcétera, etcétera, pues también es una de las empresas más importantes del mundo. Por lo tanto, están en muy, muy, muy alto nivel. Además, tienen universidades, yo he estado en ellas, marítimas, muy potentes, con todos los medios y demás, y por lo tanto tienen una flota que han desarrollado, unos astilleros para construcción de todo tipo de buques, desde los buques de carga general, que son los más simplones, a buques de alta tecnología, como son los de gases licuados, etcétera, etcétera, pues lo tienen ellos y son una potencia marítima muy importante. Muy importante y muy interesante. Oye, te quedas con ganas de más porque descubre lo poco que sabe de este asunto del tráfico marítimo. Gracias por aportarnos, Jesús, y gracias sobre todo a Germán de Melo, presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, por sus explicaciones tan claritas. Adiós. Eso era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento. Vasco Núñez de Balboa, que como su propio nombre indica era extremeño, fue aquel señor que el 29 de septiembre de 1513 llegó a la orilla de lo que hoy conocemos como Océano Pacífico y lo bautizó como Mar del Sur. Para él era un mar, porque no se podía imaginar que estuviera frente a la masa de agua más inmensa del planeta.
La enciclopédica historia le ha dado el mérito al señor Vasco, por supuesto, de haber descubierto el Mar del Sur, porque los que vivían allí desde siempre y viéndolo toda su vida eran imbéciles y no lo conocían. Tenía que llegar un europeo para decirles: eso que veis ahí, amiguitos nativos, es el Mar del Sur. En realidad, el señor Vasco había visto el mar 4 días antes, pero no se lo pudo quedar oficialmente hasta el día 29. Todo empezó cuando Núñez de Balboa se puso a hacer senderismo desde el Atlántico porque le habían dicho que al otro lado, muy cerquita, había otro mar. Y dijo él: pues mira, voy para allá. Y efectivamente, muy cerquita había otro mar. Y llegó y se lo quedó. Y la pregunta es: ¿cómo demonios tomas posesión de un mar, de un océano, de un río, de un lago? Pues muy fácil. A continuación vienen las instrucciones por si se les presenta la oportunidad. Se mete uno en las aguas hasta las rodillas, con 4 colegas de testigos, sujetando la espada con la mano derecha y un estandarte con el escudo de Castilla y una virgen en la izquierda. Da igual que virgen sea, cualquier muñeca vale porque hay tropecientas mil. Como España no era España, se tomaba posesión de las cosas que no eran tuyas en nombre de Castilla. Luego se levantaban los brazos, poniendo la espada y el estandarte arriba, y se decía en voz alta: tomo posesión de estas aguas y sus boquerones en nombre de mi soberana, la reina de Castilla, doña Juana, y bla, 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 bla. Lo de los boquerones lo he puesto yo, pero lo otro es tal cual. Así al menos lo hizo Núñez de Balboa, mientras otro grupito de colegas se quedaba en la orilla. También estaban allí varios centenares de nativos que acompañaron a Núñez de Balboa en la excursión, observando la performance y pensando un tanto desconcertados: ¿qué estarán haciendo estos pavos? No se creerán que han descubierto algo, porque toda esa agua lleva ahí toda la vida y a todos estos barbudos los hemos traído nosotros hasta aquí. Lo que en realidad hizo Núñez de Balboa fue improvisar una primitiva triquiñuela jurídica basada en el derecho romano que se llamaba toma de posesión y que a él le sirvió para quedarse con algo por todo su morro. El extremeño después probó las aguas, comprobó que eran saladas, se levantó acta, lo llamó Mar del Sur, porque llegó hasta él avanzando en dirección sur, y a la zona la llamó Golfo de San Miguel porque el 29 de septiembre es San Miguel. Todo muy hiladito y siempre con las chorraditas estas católicas por el medio. Núñez de Balboa aún no lo sabía, pero había atravesado la cinturita de un continente, esa franja de tierra larga y estrecha sujeta a Norteamérica y de la que cuelga América del Sur. Y aunque parezca una tontería, eso de probar el agua para ver si era salada o dulce no lo era. De hecho, los americanistas dicen que aquella toma de posesión del Mar del Sur es el hecho más importante tras la llegada de Colón en 1492. Y allá va la explicación. Cuando el señor Vasco llegó al Mar del Sur, ya se sabía que aquellas tierras recién conquistadas no eran Asia. Recordemos que Colón se murió sin saber que se había dado de narices con todo un continente, pero él se creía que había llegado al extremo de Asia, a Zipango, a Japón. Hasta que después pasó por allí otro que calculaba un poco mejor, Américo Vespuccio, y dijo: de eso nada, ¿esto qué va a ser Asia? Esto es un nuevo mundo y se va a llamar América, como yo. El caso es que ya se sabía que aquello era otro continente, pero no habían pasado al otro lado. Cuando a Balboa, que estaba en la orilla del Atlántico, le dicen que la tierra se acaba un poco más allá y que luego hay un mar inmenso, al llegar prueba el agua para comprobar que, efectivamente, aquello es un mar, no un charco en mitad del camino. La ruta senderista de Núñez de Balboa atravesando el istmo de Panamá tuvo su aquel. Por aquella zona convenía llevarse bien con los paisanos porque llevaban unas cerbatanas con las que te soplaban unos aguijones envenenados con curare, que era una neurotoxina que te dejaba listo y en el sitio. Y andaba el señor Vasco con sus hombres explorando Panamá cuando se le arrimó un cacique de por allí llamado Comagre, que invitó a Balboa a su pueblo. Recibieron, todo tipo de atenciones, les dieron de comer, de beber, de fumar. El hijo del cacique
Panquiaco se llamaba, regaló a los españoles un montón de adornos de oro, coronas, brazaletes, monigotes, y los españoles hicieron lo que hacían siempre, fundirlo para hacer muchas barritas, lingotes, y poder dividirlo a partes iguales. Repartirse el botín, vamos. Una quinta parte, además, había que apartarla para la corona de Castilla, y el resto para ellos, para repartírsela. Y aquí llegó la bronca en el reparto, y tuvo que poner orden Panquiaco. Resulta que el hijo del jefe vino a decirles a los españoles: sois todos unos giles, os hemos dado preciosos objetos de oro, bellamente trabajados, y no se os ocurre otra cosa que convertirlos en palillos lo llamó, o sea, barras de oro, y pelearos por ver si a uno le toca más que a otro. Lo siguiente que leo estará un poquito más adornado, pero son las crónicas que se recogieron del momento, y que dicen que Panquiaco dijo: ¿por qué reñir por tan poco? Si tanta ansia de oro tenéis que desamparáis vuestras tierras por venir a incordiar las ajenas, yo os mostraré dónde podéis hallar oro a manos llenas. Y Panquiaco señaló al oeste y les dijo: allí hay mogollón de oro y perlas, donde empieza un inmenso mar. Balboa entendió de inmediato que si el inmenso mar estaba cerca, significaba poder pasar al otro lado, y ahora sí, abrir camino a las Indias Orientales. Ahora bien, si Colón no se enteró en 1492 de que había llegado a un nuevo continente, tampoco Núñez de Balboa se enteró de que fue el primer europeo en darse un chapuzón en un inmenso océano que bañaba todo el oeste del continente que Colón nunca supo que encontró. Bibliografía recomendada con Emma Vallespinós. En cada programa tratamos de buscar una bibliografía recomendada. Bueno, vamos a ver, la busca quien sabe, quien entiende de esto. Hola Emma, ¿hoy qué propones? Hola Nieves, empezamos con novelas que recorren desde puntos de vista y géneros literarios distintos el Canal de Panamá. Nuestra primera propuesta es un clásico de las novelas de espías, El sastre de Panamá, de John le Carré, una historia protagonizada por Harry Pendle, un sastre inglés que viste a los hombres más poderosos de Panamá. Por su establecimiento acuden, pues eso, los mandamases, ¿no?, que le hacen todo tipo de confesiones. Por eso un ambicioso agente de inteligencia británico llegado a Panamá lo acaba chantajeando con su pasado para que actúe como espía. La historia transcurre poco tiempo antes de que el país recupere el control del canal, en un contexto de mucha corrupción y ansias de poder. Yo hablo de cabeza, pero creo haber visto la peli con sí, Peter, hubo peli Brosnan, qué guapo estaba con el sastre de Panamá o lo que fuera. O sea, ¿qué más proponemos? Pues seguimos en el Canal de Panamá con la novela Entre dos aguas, de la escritora Cristina Enríquez, y publicada en la editorial ADN, que narra la historia de los que hicieron posible el canal, la obra más grande en la historia de la ingeniería. La novela explora las vidas que se entrecruzaron en la construcción del canal y su escritura es fruto de años de documentación. Enríquez descubrió, por ejemplo, entre otras cosas, que los estadounidenses dividían a los trabajadores en dos categorías, los de oro y los de plata. Los primeros tenían privilegios y los de plata pues sobrevivían con lo básico. Qué bien. ¿Algo más? Sí. Seguro que tienes más. Sí. Recordabas antes que Colón no se enteró en su día, ¿no?, de que había llegado a un nuevo continente, y que Núñez de Balboa tampoco supo que había sido el primer europeo en darse un chapuzón en el Pacífico. Y sobre el no saber, la ignorancia e incluso el error va nuestra última recomendación, un ensayo titulado Elogio del error, del periodista y escritor italiano Pino Aprile, publicado en Gattopardo. Aprile afirma en su libro que el camino del progreso está alfombrado de muchas equivocaciones y algún acierto, y cita al propio Colón. El origen de este ensayo es que un día el italiano se preguntó dónde estaría él sin haber cometido errores, y se dio cuenta de que sin errores su vida se resumía en la nada. al progreso se llega pifiándola, sí, ¿no? Pero también aprendiendo la lección. Por favor. Mal vamos. Sí. Eso es. Acabamos aquí por hoy. Un saludo muy cariñoso de parte de todo el equipo. Ana Valtierra, Jesús Pozo, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, la técnico de sonido María Jesús Rodríguez, y Nieves con Cocina, que resulta que soy yo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.